Televisa presenta. Hola, nosotros somos el equipo número 2 y les hablaremos sobre los transistores. Nuestro equipo está conformado por David Hernández, Christopher Arturo, Espinosa Gómez, Daniela Michel, García Castro Braulio, Vázquez Esquivel, Kevin Isaí, Sánchez Cerda, Ángel de Jesús y su servidora López Romero Kimberly. Los subtemas de los que hablaremos son: ¿qué son los transistores?, los símbolos de los transistores, las características de construcción, el funcionamiento, los tipos de transistores, las características eléctricas de los transistores y las aplicaciones. ¿Qué son los transistores? Bueno, el transistor es un componente eléctrico que está construido por materiales semiconductores. Estos prácticamente revolucionaron todos los aparatos electrónicos, ya que gracias a sus pequeñas dimensiones y sus múltiples funciones se logró disminuir los tamaños de todos los aparatos electrónicos. Gracias a los transistores también se logró la construcción de circuitos integrados. Estos circuitos prácticamente son cientos de transistores encapsulados en algún tipo de material plástico. Como podemos ver en la imagen, que tenemos el transistor y lo que viene siendo el circuito integrado. Pero ahora bien, ¿qué es en realidad entonces un transistor? O más bien, ¿para qué nos puede servir? Bueno, en pocas palabras, un transistor, como aquí ya lo mencioné, está construido por materiales semiconductoras. Entonces esto bien nos puede servir como un apagador en circuitos. Ahora sí que encienda y apague. Aparte de que también nos sirve como amplificador de señal. Todo esto mediante una pequeña señal eléctrica. Símbolos. Bueno, existen varios símbolos para los transistores. Ahora bien, les diré algunos de ellos. Como primer símbolo tenemos del transistor bipolar. Este permite el flujo de corriente cuando hay alto potencial en la base. El segundo símbolo que tenemos es del transistor bipolar, que este permite el flujo de corriente cuando el potencial es bajo en la base. Tenemos el siguiente, que es del transistor Darlington, hecho de dos transistores bipolares, tienen ganancia total del producto de cada ganancia. Tenemos otro que viene siendo el transistor GFET, transistor de efecto de campo de canal N. Aquí, por ejemplo, tenemos pues los tres primeros símbolos. Ahorita les voy a explicar otros más, o les voy a mencionar más bien otros más. Pero podemos darnos cuenta que cada símbolo es diferente y cada símbolo sirve para pues, o más bien nos indica algo diferente. Como podemos ver, pues en el primer símbolo tiene el símbolo de transistor, que este viene siendo el símbolo normal. Pero la diferencia es que tiene su B, su C y E, que este viene siendo el símbolo transistor bipolar. Ahora bien, el siguiente símbolo tiene igual el símbolo normal de transistor, la B, en lugar de la E estar abajo, la E está arriba y la C está abajo. O sea que está volteado en esos dos. Y este es del transistor bipolar PNP. Ahí es donde cambia. Igual pues el funcionamiento cambia, ¿no? Tenemos este otro símbolo que ahora sí lo vemos mucho más diferente, que este es un transistor Darlington. Y por último, este último símbolo que también es diferente a todos los demás, que este es de otro transistor, ¿no? Tenemos tres símbolos más que les voy a mencionar, que viene siendo el símbolo del transistor JFET-P, que como podemos ver el símbolo pues es algo particular. Bueno, y ahora, ¿para qué sirve este transistor? O más bien el símbolo para este transistor. Bueno, es un transistor de efecto de campo de canal P. El siguiente, aquí está su símbolo. Y el siguiente es un transistor NMOS, que es un transistor MOSFET de canal N. Y por último tenemos un transistor PMOS o PMOS,
transistor MOSFET de canal P. ¿Ok? Cada símbolo es un transistor diferente. Bueno, mi nombre es Daniela Michelle Espinosa Gómez y les vengo a presentar el tema características de construcción de un transistor. Ahora, un transistor de unión bipolar, tiene dos materiales semiconductores de tipo N y tipo P, y estos tienen tres capas que son el emisor, la base y el colector. Al igual que otros semiconductores como el diodo o los LED, en los transistores, los materiales semiconductores son dopados con la intención de poder mejorar sus propiedades y llevarlos al estado por lo cual serán utilizados en la práctica. Así que ahora veamos lo que son los materiales. Ahora, los materiales son de tipo N y tipo P. Vamos a ver lo que son los tipo N, que son los transistores de NPN. Y la creación de este tipo de material se lleva a cabo agregando impurezas en materiales como el silicio. Ahora, la mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día son de NPN, debido a que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad que hay en los semiconductores, permitiendo que estos tengan mayores corrientes y velocidades de operación. Los transistores NPN consisten en capas de material semiconductor dopado. En este caso, como podemos ver en esta imagen, es P. P está dopado por P, que es la base, entre dos capas que son dopado en N, que son el colector y el emisor. Ahora, la flecha en el símbolo del transistor, que es el que vemos abajo, de la imagen que ya les hablé, que está bajo la flecha en el símbolo del transistor NPN, está en la terminal del emisor y apunta en la dirección en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en un funcionamiento activo. Ahora, el tipo P, que es el transistor PNP, son aquellos materiales semiconductores dopados con impurezas que únicamente tienen 3 electrones de valencia, como el boro, el galio e indio. Ahora, este tipo de material, pues pocos transistores son usados hoy en día, debido a que el NPN brinda mucho mejor desempeño en la mayoría de las circunstancias. Este transistor consiste en una capa de material semiconductor que es dopado por N. Ahora, en vez de que P esté en medio, está arriba, y P y N, y en vez de que P esté en medio, pues está en el centro. Y en este caso, N es la base, o sea, N, ahora el semiconductor dopado es N, y pues es la base. Ella está entre dos capas de material dopado que es P, y estos son el colector y el emisor. Los transistores PNP son comúnmente operados con el colector a masa y el emisor conectado a la terminal positivo de la fuente de alimentación, a través que sea de una carga eléctrica que sea externa. Ahora, la flecha en el transistor PNP está en la terminal, está igual, o sea, en la terminal del emisor, y también apunta en la dirección
en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo. Y y ahora pasaremos a lo que son las capas, que ya habíamos hablado antes. Estas capas son el emisor, el colector y la base, pero cada capa pues tiene un nivel de dopaje y estos pueden ser diferentes porque se les dan ciertas características a los transistores, pues dependiendo de qué corriente pasa a través de la estructura. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver esta imagen con un NPN, y como el emisor y el colector son los que están en los extremos y la base siempre es la que está pues en medio. La capa del emisor es la más dopada, la capa del colector es mediamente dopada y la capa de la base es ligeramente dopada. Y como podemos observar, las capas externas, pues como ya les había comentado, tienen un mayor grosor que la capa que está en medio, ya sea de tipo N o de tipo P, pero en este caso les estoy mostrando lo que es la de tipo N. Sí, con este tema pueden ver que el dopado de la capa central es considerablemente pues la menor, que las externas es menor pues obviamente que las externas, y comúnmente es de 10 a 1. En esta capa incrementa la resistencia y disminuye la conductividad debido pues al nivel bajo del dopaje. Y esto pasa sin importar. Esto podemos ver en la imagen que está acá, en la otra imagen, que que sin importar que sea de tipo N o de tipo P, el emisor y el colector siempre van a ser más dopadas que lo que son la capa central, que en este caso es la base. Así que aunque sea de tipo P, va a ser lo mismo. El colector es medianamente dopado y el emisor va a ser más dopado, y la base pues siempre va a ser ligeramente dopada, va a ser menor, de un nivel más bajo pues de dopaje. Y con esto terminaría mi tema. Pues muchas gracias. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Kevin Isaí Vázquez Esquivel y hoy les voy a presentar el tema de funcionamiento de los transistores. Para comenzar vamos a definir qué es un transistor. Bueno, un transistor es un componente eléctrico semiconductor que puede ser utilizado para el control adecuado del flujo de corriente eléctrica. En otras palabras, lo que hace un transistor es modificar la señal eléctrica de salida en respuesta a una de entrada. Esto funciona de forma también, bueno, lo podemos utilizar como un conmutador, un amplificador, un rectificador o un oscilador. Bueno, ahora tenemos las características de un transistor. Tenemos que un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor. Permite el paso de la señal de salida en respuesta a otra de entrada, como ya lo mencioné anteriormente. Suelen estar fabricados usualmente de cristal de silicio, son sellados herméticamente, presentan una carcasa de plástico o una cubierta metálica con 3 terminales y se puede configurar como un amplificador, conmutador, oscilador o rectificador, depende de cómo lo utilicemos. Bueno, ahora, ¿para qué sirven los transistores? Bueno, nos permiten tener una transferencia adecuada de energía eléctrica entre las diferentes partes de un circuito eléctrico. Entonces, como ya lo mencioné, cambian el flujo de electricidad entre dos puntos
Y pues hoy en día existen muchas formas y tamaños de los transistores. Aquí en la imagen tenemos dos transistores que son diferentes. Más adelante pues veremos cuál es cada uno. Ahora, ¿cómo funciona un transistor? Bueno, los transistores trabajan sobre un flujo de corriente, funcionan como amplificadores cuando reciben una señal débil y lo que hacen al recibir esta señal es que generan una señal más fuerte y pues también pueden funcionar como interruptores, ya que cuando reciben una señal cortan su paso. Esto se puede ver mucho en los reguladores, ya que, no sé, un ejemplo, cuando se va la luz y vuelve, lanza lo que es una corriente eléctrica muy fuerte, entonces un transistor puede cortar el paso de esa carga eléctrica para que no se dañen los dispositivos móviles. Y ya para finalizar tenemos los tipos de transistores. Tenemos lo que es de contacto puntual, que es el más antiguo que conocemos y pues funciona sobre una base de germanio. También tenemos lo que es de unión bipolar. Este permite generar regiones de base, emisor y colector. Tenemos de efecto de campo. Estos sirven para, bueno, funcionan con terminales ómicas operando por tensión positiva. Y los últimos, que son creo que los más recientes, son los fototransistores. Estos son sensibles a la luz y pueden operar a través de ondas electromagnéticas a distancia. Bueno, eso sería todo de mi parte y pues hasta la próxima. Buenas tardes, mi nombre es Ángel de Jesús Sánchez Cerda y a continuación expondré mi tema tipos de transistores. Antes de empezar, quisiera explicar que hay muchos tipos diferentes de transistores y cada uno varía en sus características, además de sus usos, y que cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunos tipos de transistores se utilizan principalmente para aplicaciones de conmutación. Otros se pueden utilizar tanto para conmutación como para amplificación. Todavía otros transistores están en un grupo de especialidades, todos ellos, tales como fototransistores que responden a la cantidad de luz que brilla sobre ellos para producir el flujo de corriente a través de ella. A continuación iniciaré con los tipos de transistores. Para empezar tenemos los transistores de unión bipolar. Estos son transistores que están formados por tres regiones: la base, el colector y el emisor. Los transistores de unión bipolar, a diferencia de los transistores FET, son dispositivos controlados por corriente. Una pequeña corriente que entra en la región de base del transistor causa un flujo de corriente mucho mayor desde el emisor a la región de colector. De estos tipos de transistores vienen de dos tipos principales: NPN y PNP. Un transistor NPN es uno en el que el portador de corriente mayoritario son electrones. El electrón que fluye del emisor al colector forma la base de la mayoría del flujo de corriente a través del transistor. El otro tipo de carga, los agujeros, son una minoría. Los transistores PNP son lo contrario a esto. En los transistores PNP, la mayoría del portador de corriente son agujeros. Continuamos. Transistores de efecto de campo. Estos transistores están formados por tres regiones: una compuerta, una fuente y un drenaje. A diferencia de los transistores dipolares, los FET son dispositivos controlados por voltaje. Un voltaje colocado en la puerta controla el flujo de corriente desde la fuente hasta el drenaje del transistor. Los transistores de efecto de campo tienen una impedancia de entrada muy alta, desde varios megaohms de resistencia a valores mucho mayores. Esta alta impedancia de entrada hace que tengan muy poca corriente a través de ellos. Así que los FETs dibujan muy poca corriente de la fuente de alimentación de un circuito. Por lo tanto, esto es ideal porque no perturban los elementos de potencia del circuito original a los que están conectados. No causarán que la fuente de energía se cargue abajo. El inconveniente de los FET es que no proporcionarán la misma amplificación que se podría obtener de los transistores bipolares. Los transistores bipolares son superiores en el hecho de que proporcionan una mayor amplificación, a pesar de que los FET son mejores en que causan mucho menos carga,
son más baratos y son más fáciles de fabricar. Ahora, tipos de transistores por función. De estos tipos iniciamos con los transistores pequeños de la señal. Son transistores que se utilizan principalmente para amplificar las señales de bajo nivel, pero también pueden funcionar bien como interruptores. Los transistores vienen con un valor llamado el valor de HFE o ganancia de corriente, que indica cuánto un transistor puede amplificar las señales de entrada. Los valores típicos de ganancia de corriente para transistores de señales pequeñas oscilan entre 10 y 500, con una corriente máxima de colector de aproximadamente 80 a 600 miliamperios. Vienen en formularios NPN y PNP. Ahora, transistores de conmutación pequeños. Son transistores que se utilizan principalmente como interruptores, pero que también se pueden utilizar como amplificadores. Los valores típicos de ganancia de corriente para transistores de conmutación pequeños oscilan entre 10 y 200, con valores de LC máximos de aproximadamente 10 a 1000 miliamperios. Vienen en formularios NPN y PNP. En términos para el diseño, transistores de conmutación pequeños se utilizan principalmente como interruptores, aunque pueden utilizarse como amplificador. Su valor de ganancia de corriente solo oscila a aproximadamente 200, lo que significa que no son capaces de la amplificación de transistores de señal pequeños, que pueden tener una amplificación de hasta 500. Ahora, los transistores de potencia. Son adecuados para aplicaciones en las que se está utilizando mucha corriente y tensión. El colector del transistor está conectado a una base metálica que actúa como disipador de calor para disipar el exceso de potencia. Las potencias típicas varían entre 10 y 300 watts, con frecuencias de aproximadamente 1 a 100 MHz. Los valores máximos de corriente de colector oscilan entre 1 y 1000 amperios. Y los transistores de potencia vienen en NPN, PNP y Darlington, NPN o PNP. Ahora, transistores de alta frecuencia. Los transistores que se utilizan para señales pequeñas que funcionan a altas frecuencias para aplicaciones de conmutación de alta velocidad. Estos transistores que se utilizan para las señales de alta frecuencia debe ser capaz de encender y apagar a muy altas velocidades. Los transistores de alta frecuencia se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia, de frecuencia muy alta, de ultra alta frecuencia, de televisión por cable y de antena maestra. Tienen una frecuencia máxima de unos 2000 MHz y una corriente de colector máxima de 10 a 100 miliamperios. Ahora, fototransistores. Los fototransistores. Estos son transistores sensibles a la luz. Un tipo común de fototransistor se asemeja a un transistor bipolar con su base de plomo eliminado y reemplazado con un área sensible a la luz. Es por ello que un fototransistor tiene solo 2 terminales en lugar de las 3 terminales, como podemos ver en la imagen. Cuando esta superficie se mantiene oscura, el dispositivo está apagado. Prácticamente no fluye corriente del colector a la región emisora. Sin embargo, cuando la zona sensible a la luz está expuesta a la luz, se genera una pequeña corriente de base que controla una corriente de colector a emisor mucho mayor. Y para concluir tenemos los transistores uni-unión. Son transistores de 3 derivaciones que actúan exclusivamente como interruptores controlados eléctricamente. No se utilizan como amplificadores. Esto difiere de otros transistores en que los transistores generales suelen proporcionar la capacidad de actuar como un interruptor y también como un amplificador. Sin embargo, un transistor unijunción no proporciona ningún tipo decente de amplificación debido a la forma en que se construye. Simplemente no está diseñado para proporcionar un voltaje suficiente o un impulso de corriente. Los transistores de unión no son adecuados para propósitos de amplificación, sino solo para conmutación. Y con esto concluyo con mi parte de la exposición. Gracias por su atención.
Hola, soy Braulio García Castro. Vengo a presentarles lo que es el tema de características eléctricas de los transistores. Para empezar con el tema, tenemos que los transistores son dispositivos semiconductores, como bien ya sabemos, utilizados para amplificar o para conmutar señales electrónicas. Tienen varias características importantes en cuestión de eléctrica que definen su funcionamiento y aplicaciones en distintas áreas. Por aquí tenemos la primera característica, que es la corriente de colector, IC, que básicamente es la corriente que fluye entre el colector y el emisor del transistor cuando está en funcionamiento. Es una de las principales corrientes que determina la capacidad de amplificación del transistor. Como bien tenemos en la parte de la izquierda del esquemita, vemos lo que serían las partes del transistor: emisor, colector y base. Y una de estas corriente sería la del colector IC, que veremos más adelante cómo se viene desarrollando. Continuando con las principales características eléctricas, tenemos la corriente de la base, que se define como IB. Es la corriente que entra en la base del transistor para controlar la corriente de colector. En un transistor bipolar, esta corriente es esencial para la operación, ya que el transistor actúa como un dispositivo de corriente controlada. Continuando con las tres básicas, ahora tenemos la corriente del emisor, que es IE, que es la suma de la corriente de la base y la corriente del colector que antes vimos. Y esta sería pues la corriente total que sale del emisor del transistor. La ganancia de corriente, HFE o beta. La ganancia de corriente, a menudo representada como HFE o beta, es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Beta es igual a IC sobre IB. Esta característica es crucial para determinar la capacidad de amplificación del transistor. Ahora tenemos la característica de voltaje de saturación del colector emisor. Esta es el voltaje que entra en el colector emisor cuando el transistor está en saturación. Quiere decir que está completamente encendido. Este valor generalmente está por debajo de 0.2 a 0.3 en el caso de transistores de silicio, y es importante en aplicaciones de conmutación. Tenemos la característica que es voltaje de ruptura del colector emisor. El voltaje de ruptura del colector emisor es el voltaje máximo que puede aplicarse entre el colector y el emisor sin causar una avalancha de corriente destructiva. Este valor define los límites de operación seguros del transistor. También tenemos el voltaje base emisor. El voltaje base emisor es el voltaje necesario para iniciar la conducción entre el colector y el emisor. Para transistores de silicio, este voltaje es típicamente alrededor de 0.7 volts en estado de conducción. También, como se ve en la gráfica que tenemos a la derecha, se representa muy bien esta definición. Tenemos por aquí también la corriente de fuga del colector. Esta corriente de fuga es la corriente que fluye entre el colector y el emisor cuando el transistor está en estado de corte. Quiere decir que está sin polarización en la base. Esta corriente debe ser mínima para evitar pérdidas indeseadas. Frecuencia de transistor. La frecuencia de transistor es la frecuencia a la cual la ganancia de corriente del transistor cae a la unidad 1. Es una medida de velocidad de operación del transistor y es importante en aplicación de alta frecuencia. Último tenemos la última característica, que es que tienen capacitancias internas. Ya sabemos que la capacitancia es la manera que un cuerpo o sistema almacena carga eléctrica. Los transistores tienen capacitancias internas como la capacitancia base colector y la capacitancia base emisor, que afectan su rendimiento en circuitos de alta frecuencia. En conclusión, estas características eléctricas son fundamentales para comprender el comportamiento de los transistores en diversas aplicaciones, ya sean de amplificación o de conmutación. La selección de un transistor adecuado para una aplicación específica requiere un análisis cuidadoso de estos parámetros en función a los requerimientos de cada circuito eléctrico. Muchas gracias.
Ok. Buenos días, tardes o noches a la hora que se encuentren viendo este video. Yo soy David Hernández Christopher Arturo del equipo 2 y les voy a explicar el tema de aplicaciones de los transistores. Ok, este tema de qué son los transistores ya se vio con mis compañeros pasados, pero voy a hacer un pequeño resumen acerca de esto. Un transistor es un tipo de dispositivo electrónico semiconductor que su función es que pueda ser capaz de modificar o amplificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que los transistores funcionan controlando el flujo de la corriente entre dos de sus terminales, que son el emisor y el colector. Esto funciona mediante una pequeña corriente o voltaje aplicado al tercer terminal, que se llama base o puerta. Eh, Esto es muy común dentro de la electrónica o dentro de usos cotidianos, como puede ser los relojes, las lámparas y muy importante que fue el radio, que fue el inicio de su evolución. Ok, la aplicación de los transistores. Como les comenté, el radio fue, por así decirlo, la aplicación más utilizada dentro de esos años del inicio de la radio. ¿Por qué? Porque antes lo que se quería era que la voz humana fuera capaz de transmitirse a otros lugares muy lejanos. Este, Esto se logró ya que la voz humana era codificada dentro de pequeños pulsos eléctricos que pasaban a través de transistores y más materiales y la otra persona tuviera las mismas cosas o la misma amplificación de señales, como vamos a ver un poco más adelante, y esta persona podía escucharte. Eh, los transistores son muy ocupados dentro de la electrónica y muy ocupados en circuitos de control de motores y sistemas de control. ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, estos moderan o amplían la señal. Ahorita vamos a ver en qué me estoy refiriendo. Ok, la amplificación de señales ya les expliqué. Su primer uso fue la radio, pero actualmente también se usa en el video, como pueden ser las televisiones. Es decir, también fusionan el video con el audio. También son muy ocupadas en los amplificadores de sonido, como puede ser un amplificador de guitarra o un amplificador por así decirlo, de algún instrumento musical. Existen unos cables que se conectan, se vuelven pulsos eléctricos y van a dar al amplificador. Y la regulación de voltaje, que es muy importante, ya que como dije, estos pueden mantener o ampliar esta señal. Eh, ya casi es muy raro que se utilice para regular el voltaje de un circuito, porque existen algunas otras cosas, pero es muy usada. A lo que me refiero de que es un poco raro es que estén dentro de los reguladores de voltaje, porque comúnmente se usan otros recursos, pero también se pueden llegar a ver. La conmutación. Este es algo muy importante, ya que se ocupa y se centra más en los circuitos lógicos de computadores, teléfonos y algunas que otras televisiones. ¿Qué es lo que hace esto? Es que tú como usuario puedes dar alguna orden a algún dispositivo, por ejemplo un celular, y este por pulsaciones eléctricas va a hacer alguna acción. Por ejemplo, encender y apagar, como puede ser en un control o si estás con un carrito de control de remoto, puedes ir arriba, abajo o lo que tú quieras. Esto es un punto muy importante. Y la amplificación de potencia. Este punto también es muy importante. Como ya les comenté, en las amplificaciones, es muy usual que, por ejemplo, alguna persona diga, súbale a la tele o súbele a algo. Lo que hace el transistor es ampliar esta onda. ¿Cómo lo explico mejor? Que como dije, el transistor sirve para mediar, ser un mediador o amplificar el sonido o bueno, la electricidad. Lo que hace es, voy a perder un poco de calidad. Existen algunos que ya no. Pierdo calidad y doy cantidad de sonido. Eh, Esto puede ser muy visto como cuando conectas una guitarra a un amplificador,
se pierde la brillez, sí, la brillez de la guitarra, pero ganas un sonido muy potente. También pasa lo mismo con las televisiones y es muy usual. Existen transistores que contemplan esto y ya no se hacen como se hacían antes. En las memorias, la memoria RAM es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen muchos transistores dentro de ellas. Esto lo que produce es que cuando haya un corto eléctrico y esté conectado a una computadora, lo que principalmente se pierda va a ser la información de la RAM, que sea basura, caché o cosas así. Esto lo descubrí leyendo un libro y por una experiencia que tuve con un maestro de la secundaria. Y es muy importante saber que todo esto está relacionado con el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si lo notamos de alguna manera mejor, el cuerpo humano viene siendo como una protoboard y todo nuestro cuerpo viene siendo como diferentes pulsos eléctricos o cables que se dirigen a algún lugar. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, cuando una persona está mal del corazón, necesita un marcapasos. Este marcapasos podemos pensar que es un transistor y va a moderar, alterar, aumentar, disminuir la pulsación cardíaca. Este ejemplo me pareció muy interesante porque leyendo la información me pareció muy curioso que el cuerpo humano esté muy relacionado con la electrónica. Personalmente es un tema que me agradó y sería el único uso muy común, por así decirlo, para una persona que no está metida dentro de la electrónica. También me pareció muy interesante cómo se amplía o se disminuye gracias a un pequeño aparatito. Pero bueno, aquí están las referencias bibliográficas y espero que les haya sido de mucha ayuda el video. Hasta luego.